La paz de Dios reine entre todos. El Padre Pío, Padre Espiritual. La siguiente historia fue referida por el doctor Giorgio Festa, uno de los colaboradores del Padre Pío, para la construcción de la Casa de Alivio del Sufrimiento, el hospital que tiene tanto renombre. El doctor Festa también era hijo espiritual del Padre Pío. Nos cuenta lo siguiente. Un distinguido joven vivía en San Martino in Pensilis, provincia de Campobasso. Se llamaba Giuseppe Tozzi, apodado Pepino. Era un hombre muy virtuoso. Cuando apenas tenía 24 años, el pobre joven fue atacado por una terrible enfermedad, un sarcoma, una de esas enfermedades a las cuales la medicina no ha podido todavía derrotar. En una palabra, esta enfermedad era mortal. El sarcoma se había extendido por toda la masa encefálica. El diagnóstico de enfermedad incurable ya había sido dado por los doctores del pueblo y el paciente también había sido examinado por distinguidos colegas en Roma. Uno de ellos, el doctor Boni, un radiólogo de nuestra universidad, quería que se sometiera a radiaciones con la esperanza de eliminar el tumor, pero todo fue en vano. Un día, el buen Padre Pío sugirió que sus padres lo trajeran a verme, quizás para que también pudiera dar un diagnóstico sobre el triste caso. No oculte el hecho de que cuando vi a este querido jovencito pasando por esta terrible enfermedad, tuve un sentimiento de profunda lástima e increíble tristeza. Cuando lo examiné, ya había estado sufriendo por más de un año, y el pobre desafortunado había perdido la vista en ambos ojos hacía ya algún tiempo, debido a la violenta presión que el tumor ejercía en la parte anterior del nervio óptico. Al mismo tiempo, el posterior estaba tan desarrollado que se adentró en el occipital de los huesos del cráneo, hasta el punto que lo había penetrado y estaba cubierto solamente por la piel normal del cráneo, debajo del cual se apreciaba suave y doloroso al tacto, como si fuera un hongo grande, más grande que el huevo de un pavo. El sufrimiento local y general causado por la presencia de tan grave enfermedad era sin duda agudísimo, y el jovencito apenas encontró consuelo cerca del humilde fraile del Gárgano, aunque no podía ni siquiera darle un vistazo a este fraile, porque estaba privado de la vista. Pero la intuición le expresó de su gran bondad. Así que viajó desde San Martino hasta San Giovanni Rotondo en compañía de sus padres, y estos viajes fueron frecuentes. Su padre lo llevaba hasta allá, una jornada de unos 100 kilómetros, y permanecía por tanto tiempo como le fuera posible para refrescar su espíritu en la fuente pura de amor que emanaba de este lugar. Entonces su alma confortada y acompañado como siempre por sus padres, quienes nunca lo abandonaron por un instante en el doloroso ascenso a su calvario, regresó a casa con sus seres queridos, nutriéndose con oración, dolor y visiones celestiales. Pepino había aprendido a rezar el rosario, una oración tan querida de la Santísima Virgen, Madre del Divino Redentor. Cada noche llamaba a su familia a su alrededor en su cuartito, de manera que pudieran rezarlo con él en voz alta. El Padre Pío, quien era un sacerdote excelente, pero también profundamente humano, nunca perdió la esperanza de su recuperación. Por el contrario, en ciertos momentos, por lo que sus padres me dijeron, animó poderosamente al jovencito para que tuviera esperanza. Cada ser humano, aunque haya llegado a la cumbre de su vida, se siente fuertemente atado a la carne que está pegada a sus miserables huesos. Mucho más debe sentirse el deseo de vivir en el corazón de un joven que apenas ha empezado a explorar la vida, quien apenas ha comenzado a apreciar su fragancia y en cuya vida precisamente empiezan a brotar las más delicadas y perfumadas flores en su imaginación. El padre, que tenía el corazón de un hombre y que entendía bien estas cosas, siempre puso su esperanza en él, de manera que cada vez que tenía que pasar por un tratamiento nuevo por los doctores, el Padre Pío le aconsejaba seguirlo con exactitud. Solamente más tarde, cuando el experimento había fallado, el Padre Pío dedujo: como ves, hijo mío, fue una buena cosa ensayar aún con esto, de manera que puedes decir con seguridad que no es la ciencia ni los diferentes tratamientos los que pueden afectar la vida del hombre, sino solamente Dios en el poder maravilloso de su misericordia. Así que el alma del jovencito, por medio de las oraciones que el sacerdote del Gárgano le había enseñado,
oraciones que fueron dichas todos los días y todas las veces con tal sumisión de espíritu a la misericordia de Dios, poco a poco le permitió prepararse para el día supremo. El sacerdote tenía una clara visión del futuro de Pepino y sintió que era su obligación informarle, con una voz temblando indudablemente de emoción y quizás interrumpida por un sollozo reprimido, que el gran día que el Señor había escogido para llamarlo hacia él estaba cerca y que por lo tanto debía prepararse. Sin molestarse lo más mínimo y con una sonrisa de completa sumisión en sus labios, el joven contestó: «Señor, hágase tu voluntad y no la mía». Recibió el último tierno abrazo del sacerdote y regresó como de costumbre al coche en compañía de sus padres. Cuando llegó a casa, se tendió en la cama y se quejaba solamente de vez en cuando al sentir una extraña sensación en la cabeza, como si fuera a explotar. «Siento que mi cabeza estalla», dijo a su familia que estaba asistiendo. Después se quedó en silencio y se adentró en oración ferviente. Esto duró un poco más de un mes. Entonces, casi sin saberlo los presentes, dio su último suspiro en el beso del Señor. El hecho de que los dolores de cabeza que sufrió fueron verdaderamente atroces fue demostrado después de su muerte, ya que las extensas lesiones presentes en la región posterior del occipital que yo había observado previamente en Roma y de las cuales, como ya dije, el tumor sobresalía, se encontró que estaba notablemente crecido. Eso justificó lo que sintió cuando decía: «Siento como si mi cerebro estuviera a punto de explotar». Este lamento, sin embargo, fue repetido muy rara vez durante los días siguientes, no porque su martirio hubiera sido aliviado en algún grado, este ciertamente no fue el caso, sino para no preocupar a sus padres y familiares, quienes lo amaban tiernamente y que seguramente pudieran estar profundamente angustiados. Aunque el Padre Pío sufre mucho por la pérdida de esa alma elegida, dijo: «Él está bendecido, se elevó a las alturas del cielo, pasando levemente por el umbral del purgatorio». Esta es la forma en la cual el heraldo de Dios lo preparó para su jornada final. Una vez más, de una manera enternecedora e iluminadora, asimismo se mostró como padre espiritual, un sabio, prudente y atento doctor, y un incomparable maestro de sabiduría y amor, digno más allá de toda duda de su apostolado y de su gran ministerio. Siempre en relación a este especial cuidado y sensibilidad en sentir y acompañar a este joven hasta la muerte, recordemos un ensayo del Padre Pío todavía chico, escrito en noviembre de 1902. Una escena conmovedora. Habían pasado 2 meses desde que primo Luigi había sido admitido en el hospital de Benevento. Un día quise ir a visitarlo con mi madre. Cuando llegamos al frente del gran edificio, tocamos el timbre y un serviente vino a abrirnos inmediatamente la puerta. Subimos al primer piso y entramos al cuarto, en donde vimos una larga fila de camas con niños. Los niños eran asistidos por una hermana de la caridad, quien estaba acariciando a uno que estaba llorando en ese momento. Para calmarlo, le dio algunos juguetes. Después entramos a otro cuartito, en donde encontramos un soldado agonizante, quien había sido herido en la última batalla de África, la batalla de Adwa, el 1 de marzo de 1896. Otra hermana estaba a su lado con un sacerdote anciano. Ambos le daban la más cariñosa atención y le decían palabras amables de valor y de resignación. Con frecuencia el soldado movía la cabeza y murmuraba palabras confusas, entre las cuales se le pudo entender claramente el nombre de su madre, la cual estaba llamando en su lecho de muerte. «Ya nunca más la veré. Me siento morir y por última vez quisiera ver a mis familiares, especialmente a mi madre que tanto me amó». La pobre hermana sentía que su corazón se le partía con estas palabras afectuosas, y tenía razón, porque el estado del inválido era desesperado. Para levantarle un poco el ánimo le dijo: «Oh, ven acá, no te preocupes, tú tienes que vivir y tendrás que ser la alegría de tus padres». Pero el soldado repentinamente inclinó la cabeza, permaneció fijamente inmóvil y después de unos momentos murió. ¿Quién podría imaginar el dolor que sentí durante esa cena? Por 2 días estuve tan indispuesto por esa escena tan conmovedora que mi corazón no me permitió comer. Cuando vimos a mi primo que estaba convaleciendo,
Supimos que pronto saldría del hospital. Se asombró de vernos tan afligidos y quiso saber qué nos había sucedido. Cuando supo la razón, entonces se calmó. El Padre Pío indudablemente miraba la muerte como a una hermana, pero su corazón se conmovía profundamente al enfrentar la muerte de sus seres queridos o a la gente que conocía. Dijo: la gente necesariamente tiene que partir. La paz de Dios reine entre todos.